Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con el práctico número 5, Economía del agua en el sistema suelo-planta, parte 2, con la actividad número 4. En el tutorial anterior habíamos avanzado sobre lo que era el continuo suelo-planta atmósfera y lo que era la valoración de las resistencias y cuantificación, y proporcionalmente cuál era el más importante y cuál menos. En la actividad número 4, lo que ya entramos en lo que es la economía del agua en el suelo, en lo que es un balance de agua, ¿no? Entonces, a ver qué nos pide y vamos a tratar de ver cómo lo resolve. Calcule cuántos milímetros de lluvia deberían precipitar durante el ciclo, siembra, madurez fisiológica de un cultivo de trigo, para que rinda 3.000 kilos por hectárea de grano, en un campo ubicado en las cercanías del río Cuarto, con un suelo clasificado como justo típico. Bueno, un poco, en este caso el enunciado nos pone, nos ubica sobre dónde estamos trabajando, vemos qué tipo de suelo y qué zona, y a partir de eso nos da datos complementarios del suelo, como la DAP, 1,3, el contenido hídrico a capacidad de campo, que nos da 17 gramos cada 100 gramos de suelo, 17%. Ustedes ahí se están dando cuenta que está expresado en gravimétrico. El contenido hídrico a 15 bares, 7 gramos cada 100 gramos de suelo. Y se introduce un nuevo concepto, que es el de eficiencia del uso del agua, donde nos dice que para producir 0,007 kilos por metro cuadrado de grano, se necesita 1 milímetro de lluvia. Entonces, la planta va a tener que evapotranspirar en realidad 1 milímetro para producir esta cantidad de materia seca, ¿no? Más allá, digamos, en este caso, digamos, uno evalúa la lluvia, pero digamos, indirectamente es la evapotranspiración. Si es muy eficiente en el uso de evapotranspirando la planta, se relaciona a la lluvia, si no es lo que se plantea acá. Esta cantidad de kilos de materia grano, en este caso, por cada milímetro de evapotranspirado. Entonces ese es el concepto de eficiencia del uso del agua. Bueno, entonces vamos a ver, no olvidemos el foco, que es cuántos milímetros de lluvia deberían precipitar durante el ciclo del cultivo. Para ello, en este modelo que estamos planteando de resolución, nos da como, digamos, que tenemos que asumir, o para simplificar el modelo, algunas cosas. Que a la siembra el suelo se encuentra a capacidad de campo, que hay cero escurrimiento y percolación, y que a la madurez fisiológica del cultivo extrae agua del suelo hasta el punto de marchitez permanente y hasta una profundidad de 1,5, en forma homogénea, es decir, todo el perfil hasta 1,5 metros de profundidad, y el contenido hídrico es a punto de marchitez permanente. Entonces, en esto son simplificaciones de decir, bueno, el suelo cuando fuimos a sembrar estaba en condiciones óptimas, capacidad de campo, en todo el perfil. Es un poco lo que podemos ver acá. Al momento de la siembra, estaba a capacidad de campo el suelo. No hay aportes o entradas superficiales, no hay percolación, no hay ascenso capilar de una napa de buena calidad, no hay escurrimiento. Entonces el balance simplemente es decir, bueno, ¿cuánto tiene que llover en función de la transpiración y la evapotranspiración en el tiempo cero y a madurez fisiológica? Teniendo en cuenta, en este caso, el perfil de 1,5 metros, y que al tiempo cero está a capacidad de campo, o sea, todo cargado el perfil con agua a capacidad de campo, y al final de la experiencia, digamos, a madurez fisiológica, el suelo queda completamente seco a punto de marchitez permanente en todo ese perfil. Entonces, esa es un poco la simplificación del modelo y sobre lo que nosotros vamos a estar trabajando. Lluvia, evapotranspiración y la eficiencia en el uso del agua en cuanto al momento cero y al momento de la generación de la materia seca que nos pide en este caso, que es producir 3.000 kilos por hectárea. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál sería un poco el foco acá de esto? ¿Qué tendríamos que estar tratando de ver? Es decir, bueno, ¿cuántos milímetros nosotros requerimos de agua? ¿Cuántos milímetros de agua requerimos para producir 3.000 kilos? Y eso lo podemos sacar a través de la eficiencia en el uso del agua. El que nos va a dar el dato es esto de la conversión. Es decir, bueno, si para producir esta cantidad de kilos por metro cuadrado, que en este caso fíjense que las unidades están en metro cuadrado, hectárea, tenemos que hacer un ajuste ahí para comparar. Si necesitamos esta cantidad de milímetros para producir estos kilos,
¿Cuántos milímetros requeriríamos para producir los 3.000 kilos que nos pide el problema? Por un lado tenemos entonces la demanda, la cantidad de agua que debería en este caso llover para producir esos 3.000 kilos. O cuánta agua necesitaría evapotranspirar, en realidad eso sería la respuesta. ¿Cuánta agua necesitaría evapotranspirar ese cultivo para producir esos 3.000 kilos de materia seca, de materia grano en este caso? Ahora bien, no todo eso es lluvia, porque el suelo inicialmente ya tiene agua. Entonces, a la demanda evapotranspirativa que requiere el trigo para producir esos 3.000 kilos, evaluado en milímetros, deberíamos estar descontándole lo que ya tenía el suelo inicialmente, como agua útil. Para ello, vamos a usar esta información que tenemos acá. ¿Cuánta agua útil en milímetros inicialmente tenía el suelo? Entonces, si el suelo tenía una cantidad determinada de milímetros y el requerimiento para producir 3.000 kilos son tantos milímetros, la diferencia es simplemente lo que debería llevar. Eso es. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Como concepto, la introducción de eficiencia en el uso del agua, que hasta ahora no lo habíamos visto. Y después la determinación de agua útil, eso ya medianamente lo vienen trabajando, o sea, no deberían tener mayores problemas. Y por último nos pregunta, indique además si el supuesto 3, que amuré fisiológica el cultivo de 3 agua en el suelo punto marchite permanente, hasta punto marchite permanente hasta 1,5 metros, dice, ¿es correcto? Digamos, si uno planteara esto, digamos, en la simplificación del modelo es correcto, pero en la realidad, esta simplificación, ¿se da tan así en el campo? ¿Será correcto suponer que el suelo al final va a estar todo seco y hasta 1,5 metros? ¿O el desecamiento del suelo en función de la distribución de las raíces se da en forma no tan homogénea? Bueno, esa es un poco la respuesta a esa incógnita. Bueno, con eso estaríamos terminando la actividad número 4. Y después tenían la actividad número 5, donde volvemos a retomar un poquito lo que es el continuo suelo-planta-atmósfera. Donde acá, digamos, un poco son respuestas más teóricas, donde uno tiene que analizar, por un lado, la demanda atmosférica, en milímetros de día, para en este caso un maíz, que va a empezar a sufrir déficit. Entonces, bueno, para esta demanda atmosférica, el maíz empieza a sufrir déficit a menos 12 bares en el contenido de agua. ¿Por qué empieza a sufrir déficit? Con esta evapotranspiración y con este déficit. Entonces eso es un poco lo que tenemos que explicar para cada uno de estos ítems. Para una demanda evapotranspirativa de 1,4, para una demanda evapotranspirativa de 3 a 4 milímetros por día, y para una demanda evaporativa de 6 a 7 milímetros, con su correlación potencial agua en el suelo. ¿Qué está pasando? ¿O por qué entra en déficit este maíz? Si la demanda atmosférica es de 6 a 7 milímetros por día y el suelo está en condiciones de humedad de menos 0,3 bares. Bueno, ese es un poco el diagnóstico que tienen que ustedes tratar de realizar en función de estos datos. Para ello van a tener que retomar un poquito los conceptos de lo que es el continuo suelo-planta atmósfera y los potenciales, cómo van cambiando. Bueno, con eso terminaríamos un poco el planteo de la actividad número 5.